¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. Estamos ya iniciando Combinación Clave. Vamos a conversar de inmediato con probablemente la persona que más noticias e información hizo, sobre quien se escribieron más artículos durante los primeros días de esta semana, y es nada más y nada menos que Eduardo Durán, candidato a diputado de Renovación Nacional del Distrito 13. Esto es El Bosque y la Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, y fue uno de los exponentes en el Te Deum evangélico. Y que emplazó también al gobierno y a la presidenta Bachelet en términos de medidas específicas. Él es coordinador del movimiento Chile para Cristo, que lleva 11 candidaturas parlamentarias a lo largo del país. Don Eduardo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Fernando. Un gusto de saludarle. Igualmente. ¿Qué tal se ha sentido con todo lo que generó su discurso en el Te Deum evangélico? Bueno, la principal sensación que tengo es tranquilidad. Y también un poco de incomodidad a raíz de esta situación que generó con las posteriores declaraciones que se dieron. Pero en el fondo, tranquilidad de espíritu. ¿Usted estaba contemplado desde el principio en el programa del Te Deum evangélico, don Eduardo? La programación del Te Deum evangélico comienza con aproximadamente 3 meses de antelación. Sí. Donde se prepara todo el evento en la parte organizativa y de programa. Y en el programa yo también estaba incluido. Sí, me sorprendió que en algún momento dado se sugirió que parece que había habido un cambio en el programa. Creo que lo planteó el pastor Emiliano Soto en algún momento. Bueno, tanto la organización que lleva a cabo el obispo Soto como las otras 2 instancias en las que organizan el programa escogen a las personas que los van a representar en cada punto del programa. Y en esa fui escogido yo por el Concilio de Iglesia Evangélica. Estamos conversando con Eduardo Durán. Él es pastor y fue uno de los discursantes en el Te Deum evangélico. Don Eduardo, ¿cuál fue el propósito suyo de incluir dentro de su discurso menciones bastante prácticas y bastante directas en términos de cambios políticos que se necesitaban? Lo que yo mencioné en mi discurso es lo que en general la Iglesia Cristiana y Evangélica realiza durante todo el año. No solamente mi discurso fue relacionado con los temas valóricos, que son los temas que de alguna forma le interesan a la Iglesia, sino que las oraciones que se dieron y también otros discursos fueron en la misma línea. Y no solo este año, en otros años también se ha realizado la misma, de alguna forma, crítica. Sí, yo le pregunto por lo siguiente, porque hay la iglesia evangélica, y yo no las conozco profundamente, pero las conozco algo. Las iglesias evangélicas tienen una característica que yo la encuentro extraordinariamente valiosa. Es extraordinariamente diversa, no es monolítica. No tiene un punto de vista desde el punto de vista, perdón, valga la redundancia, desde el punto de vista de la relación entre fe y realidad y la cosa concreta. No tiene necesariamente puntos absolutamente monolíticos, homogéneos en una sola dirección. Hay visiones bastante distintas respecto, por ejemplo, de algunas políticas públicas e incluso de algunos temas que tienen que ver con la agenda valórica. Se publicó una encuesta que es de la CADEM, que no es una encuesta para nada pro gobierno, que hablaba de que, por ejemplo, en el caso del aborto, las 3 causales, el 54% de las personas que decían ser evangélicos estaban a favor de esta plataforma, porque tiene es un poco como las otras confesiones también, tiene una diversidad de opinión muy grande, y sin embargo se concentraron mucho en el Te Deum, básicamente una posición respecto de eso. ¿Por qué no se mostró la gama de posiciones, si es que usted consideraba que debía mostrarse en el Te Deum, no solamente la posición suya? Fernando, en lo que usted tiene razón cuando dice que conocen algo la realidad de la Iglesia Evangélica,
Es que es cierto, la iglesia evangélica es diversa, no es monolítica, y corresponde a una realidad distinta de expresiones, tanto de las que vienen del extranjero como las que son netamente criollas. Pero esa diversidad que se manifiesta en formas cambia cuando hablamos en términos de doctrina, de valores transmitidos por la Biblia. El mundo evangélico, principalmente el mundo pentecostal, que agrupa a más del 80% de la iglesia evangélica, coincidimos en nuestras posturas valóricas que de alguna manera yo mencioné en el Te Deum, como las otras participaciones. Esa es la realidad verdadera. Y respecto de la encuesta Academ, es posible que usted haya mencionado que el 50% del mundo evangélico, al hacer los cruces respectivos, mencione su cercanía, pero no a la despenalización del aborto, a alguna de las causales, no es a todo el proyecto completo. Lo que dice la Academ entonces tiene que estar equivocado, supongo. No, si ya los analistas lo han dicho en diversas instancias. Algunos evangélicos, o el 50%, postula su posible aprobación no a las tres causales, a algunas de ellas. Pues bien, ¿en qué se nota, por ejemplo, en esa faceta amplia de posiciones? En el Te Deum, por ejemplo, evangélico, básicamente se mostró una posición. No hubo una diversidad de posiciones. No estuvo todo el mundo evangélico, llamémoslo así, enfrentado a esta posibilidad de comunicar sus posiciones. ¿Eso es algo que se produce a través de la creación del programa? ¿Es algo que se produce por azar o es algo que tiene que ver con un diseño? Pero no entiendo, ¿cuál es la pregunta de fondo, Fernando? La pregunta de fondo es si es que usted está de acuerdo en que el mundo evangélico tiene una vasta gama de opiniones respecto de materias. ¿Por qué se vio básicamente una sola opinión? Porque en temas valóricos, en temas relacionados con la agenda de leyes que se está llevando y se está tramitando en el Congreso, el mundo evangélico tiene la misma posición. Es decidida, es clara y es unitaria. A ver, yo tengo la impresión de que ahí hay matices también, y se lo planteo porque salieron mucha gente después del Te Deum justamente a decirte que las variedades son muchas, tal cual como ocurre en otros mundos confesionales, en términos de, por ejemplo, la separación entre el Estado laico y las iglesias en el mundo católico y en el mundo evangélico. Hay posiciones, por cierto, que tienen que ver con una doctrina, que tienen que ver con una mirada que tiene que ver con el Evangelio, sin duda. Pero desde el punto de vista de la aplicación práctica de esas cosas en términos de el Estado, hay mucha variedad. Por eso es que, entre otras cosas, pongámoslo de la siguiente forma, y ahí pasamos, don Eduardo, a el punto siguiente. Por eso es que, entre otras cosas, le ha costado históricamente al mundo evangélico, por ejemplo, generar movimientos unitarios en términos políticos, porque tienen mucha variedad. Sí, la variedad de la iglesia se da en la diversidad. Mire, piense que en el mundo evangélico existen, según los registros del ministerio, más de 5.000 iglesias, ¿ya? Todas de distinto tamaño, todas de distinto origen, y esa es la diversidad. Se da en las formas principalmente, pero respecto al punto de fondo, a lo que ha generado de alguna forma la polémica de esta semana y en lo que los medios de comunicación se han concentrado, tiene que ver con el discurso. Y en eso no hay dobleces, no hay segundas versiones. La gran mayoría, Fernando, estamos de acuerdo en los puntos que se comunicaron en el Te Deum. Estamos conversando con Eduardo Durán. Eduardo, usted es candidato a diputado por Renovación Nacional. ¿Pensó en algún momento dado, se lo pregunto, probablemente no tenía por qué, pero lo estoy preguntando en términos personales, ¿pensó en algún momento dado que quizás el que usted dijera un discurso siendo candidato podía tener una suerte de conflicto de interés respecto de, por ejemplo, avanzar una agenda propia, no solamente la de su iglesia? Mire, Fernando, yo, como tal dice en el programa, hablé en mi calidad de director de Relaciones Públicas, del Concilio de Iglesia, de la Catedral Evangélica. También tengo otros cargos dentro del mundo evangélico que, permita decirlo de alguna forma, no soy una persona desconocida en el ambiente. Ya todos cumplimos distintos roles. Y en este Te Deum yo hablé en esa calidad. Y los términos que ocupé
fueron directamente relacionados con la agenda valórica, los temas que le preocupan al mundo cristiano y en los cuales la Iglesia evangélica no se ha sentido escuchada. ¿Había sido informado anteriormente, por ejemplo, el tenor de su discurso? Por ejemplo, su partido. No, de ninguna manera. En esto se ha creado una imagen de intervención de partidos, política, de orquestación, y yo le digo, Fernando, con toda propiedad, con mucho respeto, pero con claridad, las cosas no se mezclan. Una cosa es la Iglesia, la otra cosa es el rol político, el rol profesional, el rol familiar, pero en esto no hubo intervención de ningún partido, de ningún comando, de ninguna candidatura. Se lo pregunto por lo siguiente. Una vez más voy a la vasta gama de posiciones que se tiene en las distintas confesiones religiosas, incluyendo el mundo evangélico. Hubo un nombramiento de una serie de personas y de autoridades. Por cierto, todo fue silencio, hasta que se nombra al expresidente Sebastián Piñera y hubo un aplauso atronador en el Te Deum evangélico. ¿Refleja ese aplauso, a juicio suyo, lo que es la votación y la aprobación del mundo evangélico por esa candidatura, o estamos hablando de una muestra del mundo evangélico que es particularmente asidua al expresidente? Yo creo que ese es uno de los puntos, Fernando, que causó molestia y que causaron las desafortunadas declaraciones de la ministra vocera. En el Te Deum se nombraron las autoridades en un sentido protocolar, como está establecido en el reglamento de ceremonial y protocolo de la Cancillería. Lamentablemente o felizmente para unos y para otros, cuando se nombró al expresidente, la gente aplaudió. Pero eso no depende de la organización, de la Iglesia. La Iglesia es diversa, ¿ya? En la Iglesia hay personas que votan por izquierda, por el centro y por la derecha. Pero esa situación, de ninguna manera, Fernando, con mucha firmeza se lo digo, fue manejada. Eso lo desmiento categóricamente. Estamos conversando con el pastor Eduardo Durán. Usted va como candidato y por lo tanto tiene que enraizarse necesariamente con las leyes de la República, con toda la cosa política. Desde el punto de vista de su posición como candidato, don Eduardo, ¿dónde están sus límites respecto de, si es que es elegido, qué tanto actúa como diputado? Es decir, sobre la base de un Estado laico que tiene su propia lógica a través de sus propias leyes, y qué tanto usted compatibiliza aquello con leyes, normas o doctrinas que provienen del mundo de la fe. Bueno, como usted lo menciona, Fernando, yo soy candidato a diputado por el Distrito 13, que agrupa las comunas de San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, El Bosque, San Ramón y La Cisterna. Y así como todos los diputados, todos los senadores, todos tenemos posiblemente, algunos sí, algunos no, alguna fe, ¿cierto? Y estamos ligados a alguna religión en particular de forma personal, ¿ya? Pero la gente, la ciudadanía, al votar por las personas, votará por sus proyectos. Y en mi calidad de diputado de la República, trabajaré como trabajan todos los diputados, votando de acuerdo a sus convicciones, porque la ciudadanía, de acuerdo a eso, nos elige, ¿ya? Y en ese sentido, el trabajo será como un diputado normal, que legisla para todos los chilenos, de acuerdo a sus convicciones. Está bien, pero una de las cosas interesantes que surgieron a partir del Te Deum es esta idea de generar una suerte de bancada evangélica. Hay muchos candidatos. Esa bancada evangélica, por ejemplo, ¿qué característica tendría? Tendría, por ejemplo, objetivos, por poner algunos, de ir contra leyes específicas de la República que ustedes consideran que no corresponden con la confesión del que son parte. No, de ninguna manera. Eso se habla, se menciona en términos de las cosas que en estos momentos, por ejemplo, le preocupan al mundo cristiano, las leyes valóricas, lo que se habló en el Te Deum, ¿ya? Pero nosotros como diputados tendremos una labor comprometida, ¿cierto?, de trabajar en distintos temas de políticas públicas, ¿ya? Pero dándole el matiz, la claridad, ¿cierto?, de la transparencia, la probidad, el trabajo comprometido, que es lo que de alguna forma caracteriza también al mundo protestante. ¿Hace cuánto tiempo existe este movimiento interno que afloró ahora en términos muy visibles con candidaturas en Renovación Nacional del mundo protestante? Porque
Yo me acuerdo, y he seguido política hace muchos años, que han habido distintos intentos de intentar ubicar movimientos que tengan una matriz evangélica y nunca han generado la posibilidad de cristalizarse en poder político. Y ahora se produce una situación distinta, que es la que participan los distintos exponentes que van a competir en las elecciones, no como movimiento propio, sino que dentro de partidos ya constituidos, y lo hace en este caso particular usted por Renovación Nacional. ¿Cuándo se abrió Renovación Nacional a recibir el mundo evangélico de la forma que hoy día lo recibe? Bueno, yo soy miembro de Renovación Nacional desde aproximadamente el año 2007-2008. Usted también lo sabe, y es de información pública, que fui gobernador provincial en el gobierno del presidente Piñera, sí. Y ahora voy en una lista también por Renovación Nacional como candidato a diputado. Hay otras instancias en que candidatos cristianos van por otros partidos y también de manera independiente. Lo que une a estos candidatos en esta oportunidad es el deseo, ¿cierto?, de que de alguna forma los valores del mundo cristiano evangélico, con legitimidad, Fernando, tengan representación en el mundo parlamentario. Hasta el momento, lamentablemente, no nos hemos sentido identificados. Los candidatos de uno y otro lado muchas veces van a nuestros templos, nos dicen representar, pero a la hora de votar lo hacen totalmente distinto. Por eso se ha creado la convicción de que es positivo para el país, Fernando, sin duda, que hayan distintas sensibilidades en el Congreso Nacional, y yo creo que al mundo, a Chile, le hace bien que personas de sensibilidad cristiana también estén en el Congreso. Por sensibilidad cristiana, de hecho, hay muchísimas personas que están con sensibilidad cristiana. Usted se está refiriendo a sensibilidad evangélica, digamos, de la iglesia evangélica. Porque usted sabe que... Los demócratas cristianos yo supongo que tendrán sensibilidad cristiana, digamos. O las personas que no son demócratas cristianos, pero que son cristianos en, qué sé yo, en la UDI, por ejemplo, tienen sensibilidad cristiana, me imagino, pero no son evangélicos. Exactamente. Y en este caso nosotros también nos sentimos con el legítimo derecho en un Estado democrático, donde tanto las mayorías y las minorías tienen derecho a expresarse, poder participar también en el sistema político. ¿Qué tanto se va a insistir en generar un movimiento que tenga una raíz propia, en el sentido de no parapetarse o no estar dentro de distintos partidos, sino que estar dentro de algo que represente más bien un hilo coherente en términos de esta sensibilidad cristiana que usted llama? Porque los partidos políticos muchas veces tienen no solamente convicciones que tienen raíz cristiana, tienen convicciones de todo tipo, digamos, en términos de la educación, no necesariamente postulan, y eso también pasa con Renovación Nacional, no necesariamente postulan situaciones que tengan que ver con currículums que sean del agrado de muchas sensibilidades confesionales, pero sí lo pueden hacer los movimientos que tienen algún grado de coherencia respecto de su programa. Bueno, en este sentido, vamos paso a paso. Tenemos primero el ánimo de servir a Chile. Eso es lo que nos mueve, ¿cierto? Aprovechando también y aportando con nuestra sensibilidad, con nuestros valores. Yo soy de Renovación Nacional y permaneceré en el partido. Hay otros candidatos que son de características independientes y una vez electos ellos tomarán la decisión de agruparse o no para formar alguna instancia. Pero esa es la riqueza también. No todos tendremos la posibilidad de agruparnos en alguna institución unitaria, que en este momento yo no le veo futuro, yo no le veo el deseo de conformarse, pero otros no. En ese caso estoy yo. A ver, don Eduardo, para terminar le quiero preguntar sobre lo que fue la declaración hace pocas horas de este quiebre con el gobierno después del timpás en el Te Deum evangélico. Se vio ahí, por lo menos ante el país, una posición del vocero que señaló que no se iba a permitir más esta suerte de desprecio hacia el mundo evangélico, y automáticamente también salieron pastores, y particularmente volvió a salir el pastor y obispo Emiliano Soto a decir de que eso no correspondía a lo que él pensaba y otras denominaciones pensaban. ¿Se produjo en realidad un quiebre entre el gobierno y los evangélicos o se produjo en realidad un quiebre dentro de los evangélicos en esto? Mire, eso yo lo quiero decir también porque de alguna manera la opinión pública lo toma de una u otra forma. Sí, Fernando, hubo un quiebre, puesto que una vez terminado el Te Deum, la ministra vocera
emitió una serie de declaraciones faltando a la verdad, en que a la presidenta en el TEDx, por parte de los organizadores, se le había faltado el respeto, lo que nunca fue una realidad. Yo me alegro que en el día de hoy los matices de las entrevistas y las versiones ya estén cambiando, porque en un principio nos trataron casi de talibanes, de intolerantes y de faltos de respeto con la presidenta, situación que yo la condeno categóricamente. No fue así, y ahora la vocera de gobierno ha modificado su discurso y lamentamos que se haya armado un aparato comunicacional en torno a esta situación para desprestigiar y decir que la Iglesia había sido falta de respeto. Y en este sentido, la declaración del obispo Emiliano Soto también me parece desafortunada. ¿Qué más? Con todas las palabras, yo lo voy a decir también responsablemente, ¿qué más intervención puede hacer alguien cuando en la elección él llama a votar al pueblo evangélico por el candidato Eduardo Frei en su oportunidad? Y a principios de año también, a través de la prensa, él dice que las simpatías del pueblo evangélico están con el candidato Alejandro Guillet. Eso sí que es intervención, y mezclar al mundo y tratar de involucrar al mundo cristiano con alguna candidatura en particular, situación que nosotros nunca, Fernando, jamás hemos hecho. Se da cuenta que parece que la división y el quiebre en términos políticos no está entre necesariamente el gobierno y el mundo evangélico, sino que está dentro del mundo evangélico. No, sin duda que no. En los temas fundamentales tenemos unidad. Lamentablemente, esta operación comunicacional hizo que, a raíz de nuestra posición y de dar a conocer nuestra visión, se haya dicho que el representante protocolar, que es nombrado por el gobierno, y el capellán de la moneda, que es nombrado por el gobierno, salgan a dar una versión distinta y particular que le representa, que le es funcional al gobierno. Pero lamentablemente ahí se pretendió formar otro frente para enfrentar a la posición nuestra, Fernando. Pero también, Eduardo, pero lo que usted está diciendo ahí es básicamente que estas personas no tienen pensamiento propio, sino que actuaron como una especie de altoparlante de tercero. Es que lamentablemente, mire, nosotros tanto en una conferencia de prensa, permítame ser un poco suspicaz, que terminando la nuestra comenzó la otra, y se generan estas situaciones de personas que, conocidos personeros del mundo evangélico, todo el mundo sabe que la sensibilidad de los obispos que yo le mencioné están relacionadas con el pensamiento y las estructuras de gobierno. Eduardo Durán, le quiero agradecer mucho por este contacto con Combinación Clave, que le vaya muy bien. Fernando, un gusto, que tenga un buen día. Hasta luego. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa.